Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El Conocimiento Real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 15 de agosto de 2025. El tema de nuestro análisis hoy, basado en el estudio bíblico de Tito Martínez, se titula «Hay carnes celestiales y carnes terrenales». Exacto. Y vamos a explorar esa afirmación fundamental, ¿no? Que existen tanto cuerpos celestiales como cuerpos terrenales. Según el texto bíblico que analizaremos, los seres celestiales poseen un cuerpo de carne celestial. Así es. Y un punto que Tito Martínez subraya como crucial es que, según las Sagradas Escrituras, carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Esto es clave para entender todo lo demás, ¿verdad? La naturaleza de los resucitados. Fundamental. Y para eso vamos a profundizar, como decías, en el pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 53, siguiendo la interpretación que se presenta. Muy bien. Pues comencemos con esos primeros versículos, del 35 al 38. Los leo literalmente. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Perfecto. Aquí se establece la base, ¿no? Dios da a cada semilla su propio cuerpo. Y, muy importante, no toda carne es igual. Hay una transformación. Claro, y el texto sigue desarrollando esa idea. Leamos ahora los versículos 39 al 41, también completos. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Fíjate bien en la distinción que hace el texto bíblico. Por un lado, diferentes tipos de carne aquí en la tierra. Hombres, bestias, peces, aves. Pero luego, y esto es crucial, dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Exacto. Cada uno con su propia gloria. Y se entiende que las carnes terrenales, nuestros cuerpos actuales, están hechas del polvo de la tierra. Son corruptibles. Así es. Y en contraste, las carnes o cuerpos celestiales, según esta lectura, son de materia celestial y gloriosa. Son incorruptibles y poderosos. Carnes celestiales y carnes terrenales. Es una diferencia de naturaleza. Precisamente. Y el texto bíblico conecta esto de forma directa con la resurrección de los muertos. Vamos a verlo. Leemos los versículos 42 a 49. Hay que prestar atención a las palabras clave aquí. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es clarísimo según el texto bíblico y la exposición de Tito Martínez. Pasamos de un cuerpo animal, terrenal, corruptible, a un cuerpo que el texto llama espiritual, pero que es celestial, incorruptible, glorioso y, ojo, poderoso. Un cuerpo poderoso. Sí, y heredamos la imagen del celestial, de Cristo.
volvemos al punto central. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Y recordamos, carne y cuerpo es lo mismo, según esta interpretación bíblica. Entendido. Pero claro, surge una pregunta casi obligada. ¿Qué pasa con el versículo 50? ¿Cómo encaja esto con la idea de heredar el reino de Dios? Martínez nos guía también a través de los siguientes versículos. Vamos a leerlos. Son los versículos 50 al 53. Son cruciales para entender la conclusión del argumento. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La clave aquí, según el texto bíblico, es la palabra transformación. La carne terrenal, lo que llama carne y sangre, esa no puede heredar el reino tal cual es. Exacto. No puede porque es corruptible. Pero seremos transformados. Los muertos resucitan incorruptibles y los vivos son transformados. Se pasa de lo corruptible a la incorrupción, de lo mortal a la inmortalidad. Justamente, se recibe un cuerpo nuevo celestial. Entonces, no es que dejemos de tener carne o cuerpo, sino que la carne terrenal es reemplazada por una carne celestial, incorruptible e inmortal. Una vez más, existen carnes terrenales y carnes celestiales, y para el texto bíblico, carne y cuerpo son lo mismo. Ese es el núcleo del análisis de Tito Martínez. Este profundo análisis sobre las carnes celestiales y terrenales busca aclarar la naturaleza de la resurrección según el propio texto bíblico. Es una lectura muy específica y detallada. Un estudio realmente importante. Queremos intentar desentrañar qué significa cuerpo y cómo se relaciona con carne según estos escritos. Exacto. La idea es ver si son lo mismo, textualmente hablando, y qué implica eso de cuerpos celestiales y terrenales. Nos vamos a centrar solo en cómo usan los términos griegos soma, cuerpo, y sarx, carne, los pasajes bíblicos que tenemos delante. A ver qué nos dice el propio texto. Perfecto. Empecemos con soma, cuerpo. El primer texto clave es 1 Corintios 6:15. ¿Qué nos dice ahí? A ver, si leemos literalmente 1 Corintios 6:15, el texto bíblico dice, ¿no han sabido que los cuerpos de ustedes, miembros de Cristo es? Habiendo alzado, por lo tanto, a los miembros del Cristo, ¿debo hacer de prostituta miembros? ¿No pueda llegar a ser? Aquí, soma, cuerpo, parece referirse sin duda al cuerpo físico, a la entidad corporal completa, ¿verdad? Sí, parece claro. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo conecta este soma con sarx, o sea, carne? En el siguiente versículo, el 16. Pues ahí está la clave, yo creo. Leamos de nuevo literal 1 Corintios 6:16. ¿O no han sabido que el que siendo adherido a la prostituta uno cuerpo es? Serán porque está diciendo los dos hacia adentro, carne uno. Ostras. O sea, usa cuerpo y justo después carne para describir la misma unión física. Exacto. Es, bueno, muy llamativo. Según este texto bíblico, el uso de cuerpo, soma, seguido inmediatamente por carne, sarx, para lo mismo, sugiere que aquí funcionan como sinónimos. Entonces, según este análisis textual, podríamos decir que carne y cuerpo es exactamente lo mismo en la Biblia. Basándonos estrictamente en este pasaje y cómo usa las palabras, esa es la conclusión textual que se deriva, sí. Interesante. ¿Hay más ejemplos en los textos que refuercen esta idea? Sí, podemos mirar Romanos 7.24. Leído literalmente, dice, «Miserable yo, hombre, ¿quién a mí librará rescatando fuera del cuerpo de la de muerte esta?» Ajá. La palabra que usa para cuerpo es soma, y es evidente que se refiere a su cuerpo físico, el de Pablo en este caso, que era de carne, sarx, sujeto a la muerte. Claro. En estos contextos bíblicos, cuerpo y carne es lo mismo en la Biblia. Se refiere a la realidad física. Vale, de acuerdo. Aceptando esa premisa que extraemos de estos textos que cuerpo siempre implica carne física, ¿qué hacemos entonces con los cuerpos celestiales? Pablo habla de ellos en 1 Corintios 15:40.
¿Cómo encaja eso? Buena pregunta, porque efectivamente, si vamos a 1 Corintios 15:40, el texto bíblico habla de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Eso es. Entonces, si seguimos la lógica textual de que cuerpo es carne, esto nos llevaría a concluir que hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Carnes celestiales. Suena diferente. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre esas dos, según se desprende de estos textos? Pues la diferencia que el texto parece marcar es radical. Las carnes terrenales son las nuestras, las de ahora, hechas del polvo de la tierra, y son corruptibles, se degradan. Ya. En cambio, las carnes o cuerpos celestiales serían de una materia distinta, una materia celestial, gloriosa, y lo más importante, serían incorruptibles y poderosas. Incorruptibles y poderosas. Eso es. Repito lo que sugiere el texto. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. ¿Y esto cómo conecta con la resurrección, que es de lo que habla Pablo en ese capítulo 15 de Corintios? Pues conecta directamente. Si miramos un poquito antes en 1 Corintios 15:38, leemos literalmente: «Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo». Ajá. El texto sugiere que Dios da un cuerpo específico en la resurrección. Si cuerpo es carne, como hemos visto en los otros pasajes, Entonces sería un cuerpo de carne celestial. exacto, un cuerpo de carne celestial, diferente al terrenal que tenemos ahora. Seguiría siendo un cuerpo físico, tangible, pero de naturaleza celestial, incorruptible, poderoso. Entendido. Insistimos entonces, la lectura de estos textos nos lleva a que hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Y carne y cuerpo es exactamente lo mismo en la Biblia. Esa es la línea interpretativa que surge al analizar estos versículos de forma literal y conjunta. Entonces, resumiendo un poco todo este análisis textual, la idea central que parece emerger es que cuerpo, soma, se usa en estos textos para referirse siempre a un cuerpo físico de carne, sarx. Sí. Pero, y esto es lo crucial, dentro de esa identificación, los textos harían una distinción fundamental entre la carne terrenal, que es corruptible. Y la carne celestial, que sería incorruptible y poderosa. Esa es la clave. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Entendido. Exactamente. Y bueno, esta interpretación puramente textual desafía quizás algunas ideas más etéreas o simplistas de un cuerpo solo espiritual, totalmente opuesto a lo físico. Claro, porque habla de una transformación de lo físico, no de su eliminación. Eso parece sugerir una transformación a una materia celestial, gloriosa. Si entendemos que estos escritos describen distintos tipos de carne, una terrenal y corruptible, otra celestial e incorruptible, ¿cómo cambia eso nuestra forma de pensar sobre la resurrección y la vida futura que estos mismos textos describen? Es una pregunta potente para seguir reflexionando, desde luego. Cambia la perspectiva sobre la naturaleza de esa nueva existencia. Y es que 1 Corintios 15 es un texto fundamental, ¿sabes? Porque Pablo está respondiendo a dudas sobre la resurrección que había en Corinto. El análisis de Martínez se clava justo ahí. Estos versículos describen la materia, la sustancia de esos cuerpos ya transformados. Perfecto. Entonces, el punto de partida de este análisis, según entiendo, es el versículo 39. Si te parece, lo leemos textualmente. Dice: «No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves». Correcto. Ahí Tito Martínez subraya cómo el texto bíblico enumera distintos tipos de seres: hombres, animales, peces, aves. Su interpretación es que esto define las carnes terrenales. Son diversas, sí, pertenecen a este mundo físico y por naturaleza son corruptibles. Hechas, según esta lectura, del polvo de la tierra. Entendido. O sea, primero establece la variedad aquí, en la tierra. Y justo después, en el versículo 40, ahí viene el contraste clave, ¿verdad? Dice así: «Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales». Aquí es donde se pone, bueno, realmente interesante. Aquí está el meollo del argumento para Martínez. El texto bíblico introduce, de forma explícita, los cuerpos celestiales. Los pone frente a los terrenales. Y atención, porque hay un punto que él considera crucial en su análisis. Sostiene que, en este contexto específico del Nuevo Testamento, carne y cuerpo
Es exactamente lo mismo. Son sinónimos, vamos. Ostras. A ver, entonces, si hay cuerpos celestiales, y según esta interpretación del pasaje, cuerpo es igual a carne, eso significa que hay carnes terrestriales. Esa es, precisamente la conclusión a la que llega Tito Martínez leyendo este texto. Establece un paralelismo claro. Igual que hay carnes terrenales, diversas y corruptibles, pues también habría, según el texto, carnes celestiales. Fíjate que dice cuerpos celestiales, en plural. ¿Y qué importancia le da ese plural? Pues Martínez deduce de ahí que, tal como en la Tierra hay distintas especies, digamos, en los cielos también existirían diferentes tipos o clases de cuerpos celestiales, o sea, de carnes celestiales. No sería algo único homogéneo. La diferencia clave, según él interpreta el texto, está en su naturaleza. Las carnes terrenales son terrenales, corruptibles, pero las carnes o cuerpos celestiales serían de materia celestial, gloriosa, incorruptible y poderosa. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Tiene lógica la progresión, sí. Y después viene el versículo 41 que menciona los astros. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Cómo encaja esto Tito Martínez? Dice que los ángeles o los resucitados son como estrellas. No, no literalmente. Lo fascinante aquí es cómo Martínez interpreta esto. No es que diga que el sol o las estrellas sean esos cuerpos celestiales. Para él, la referencia a su gloria, a su brillo, a su esplendor, es una analogía. Una analogía. ¿Para ilustrar qué exactamente? Pues para ilustrar que los cuerpos celestiales, los que menciona el verso 40, los de los seres celestes y los resucitados, también tienen diferentes grados o tipos de gloria. Igual que una estrella brilla distinto a otra, pues los seres celestiales tendrían diferente resplandor, diferente naturaleza gloriosa. De hecho, Tito Martínez podría usar ejemplos del propio Apocalipsis, ¿no? La gloria que se asocia al Padre se describe de una forma y la de Cristo resucitado de otra, resplandeciente como el sol. Para Martínez, esto apoyaría la idea de que el texto bíblico habla de una diversidad gloriosa entre los diferentes cuerpos celestiales. Entendido. Entonces, resumiendo un poco la interpretación que hace Tito Martínez de estos versículos, hay una separación muy clara entre carnes o cuerpos terrenales, variados, corruptibles, del polvo, y carnes o cuerpos celestiales, también variados, pero gloriosos, de materia celestial, incorruptibles, poderosos. Y, crucialmente, que carne y cuerpo son lo mismo en este pasaje. Bueno, según esta lectura de Martínez, la verdad es que cambia bastante cómo podríamos pensar sobre la materia celestial. Exactamente. Si conectamos esto con una visión más amplia, esta interpretación de Martínez sobre la materia celestial y sus distintas glorias, pues nos da una perspectiva muy concreta. Nos muestra cómo, según él, se entendía la vida después de la resurrección y la naturaleza de los seres celestiales en el contexto de este escrito bíblico. Y esto nos deja con una reflexión, ¿no? Una idea para darle vueltas. Si aceptamos esta premisa de Martínez, basada en su lectura, de que hay distintos tipos de cuerpos celestiales con glorias diferentes, esto plantea una pregunta importante, creo yo. ¿Qué nos podría sugerir eso sobre la estructura, la diversidad, quizá incluso la jerarquía de esa realidad celestial que la Biblia describe? ¿Cómo serían los cuerpos tras la resurrección según se interpreta en algunos textos bíblicos? La pregunta clave es, ¿qué significa realmente eso de cuerpo espiritual en la Biblia? ¿Es algo inmaterial o es otra cosa distinta? Vamos a intentar desgranar esta interpretación mirando de cerca los versículos que presenta el estudio. Exacto. Este análisis se centra mucho en 1 Corintios, capítulo 15, y la verdad es que propone una visión bastante concreta sobre la materialidad de la vida futura. Puede chocar un poco con las ideas más habituales, ¿no? Pues empecemos por ahí, por el versículo que parece central en todo esto. A ver, en 1 Corintios 15, 44, el texto bíblico dice literalmente: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El estudio de Martínez subraya mucho este contraste. ¿Qué implica esa diferencia entre cuerpo animal y, sobre todo, cuerpo espiritual según este análisis bíblico? Pues aquí está el kit de la cuestión, según esta interpretación. Cuerpo espiritual no significaría un cuerpo invisible o, digamos, etéreo. No, al contrario.
Se argumenta que se refiere a un cuerpo físico, totalmente visible, tangible, carnal, pero eso sí, transformado radicalmente. Sería una carne incorruptible, gloriosa y completamente guiada por el Espíritu de Dios. Y ojo, según este análisis, carne y cuerpo es exactamente lo mismo en la Biblia. Qué interesante. O sea que rompe con esa idea casi intuitiva que tenemos de espiritual como lo opuesto a material. ¿Y cómo se sostiene eso? ¿En qué se basa esta lectura para decir que espiritual no significa inmaterial en este contexto? Bueno, el análisis de Tito Martínez apunta a otros pasajes bíblicos. Fíjate, se argumenta que en ellos espiritual describe más bien una cualidad, una influencia divina, pero sobre algo físico. Por ejemplo, cita 1 Corintios 2:15. Leemos: En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí el espiritual es una persona, ¿no? Una persona creyente guiada por el Espíritu, pero de carne y hueso. Claro, no es invisible. Exacto. O mira 1 Corintios 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El estudio aquí dice, el maná y el agua eran comida y bebida físicas, ¿verdad? Pero se les llama espirituales por su origen, su significado divino. Entiendo, ¿por la conexión con Dios? Eso es. Y un último ejemplo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De nuevo, los espirituales aquí son miembros de la comunidad, personas físicas, vamos. Vale, entiendo la línea argumental. Entonces, según esta interpretación del texto bíblico, espiritual, aplicado al cuerpo resucitado, señalaría su naturaleza transformada, celestial, divina, pero no su falta de materia. Leámoslo también. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Terrenal y celestial. ¿Cómo interpreta esa diferencia el estudio de Tito Martínez? Pues la lectura que presenta es así. El terrenal es Adán, hecho del polvo de la tierra, como dice Génesis. Nosotros, como descendientes, tenemos cuerpos terrenales, corruptibles. Estos son, digamos, los cuerpos de carnes terrenales hechas del polvo de la tierra. Vale. Pero el celestial es Jesucristo resucitado. Su cuerpo se describe como celestial, glorioso, incorruptible, poderoso. Esa sería la naturaleza de las carnes o cuerpos celestiales, una materia diferente, celestial, gloriosa. Entendido. Entonces, la promesa para los creyentes, que se menciona, por ejemplo, en Filipenses 3:20-21, sería recibir un cuerpo como el de Cristo resucitado. O sea, un cuerpo físico, pero de naturaleza celestial, gloriosa. Exactamente. Un cuerpo físico, visible, sí, pero incorruptible y glorioso. La idea central de esta interpretación es que hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Una es terrenal, corruptible, hecha de polvo, la otra es celestial, incorruptible, hecha de materia gloriosa y poderosa. Y como decíamos antes, hay que insistir, según este análisis del texto bíblico, carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Vaya, pues sí que replantea la imagen habitual de la resurrección. No seríamos fantasmas, sino que tendríamos cuerpos físicos, pero potenciados, transformados radicalmente. Eso es. La clave es reinterpretar espiritual, no como ausencia de materia, sino como una cualidad, guiado por el Espíritu, de naturaleza celestial, divina. El cuerpo resucitado sería físico, pero de una calidad, por así decirlo, superior, celestial. Insisto, hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Muy bien, pues para ir resumiendo la perspectiva que presenta este estudio de Tito Martínez, su lectura de 1 Corintios 15 sugiere que los cuerpos espirituales de la resurrección son cuerpos físicos visibles, pero transformados a una naturaleza celestial, incorruptible y gloriosa. Se enfatiza mucho esa distinción. Hay carnes terrenales, las de Adán, hechas del polvo, y hay carnes celestiales, como la de Cristo resucitado, gloriosas. Y recordando que, según esta interpretación bíblica, carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Exacto. Si se aceptara esta visión, donde espiritual no es inmaterialidad, sino una cualidad divina, poderosa, que impregna lo físico,
¿Qué otras puertas podría abrir esto? ¿Cómo podría influir en nuestra forma de entender la relación entre lo físico y lo divino en otros debates teológicos o incluso filosóficos? El versículo 49 de 1 Corintios 15. ¿Qué dice exactamente? A ver, ¿lo leo? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vale. Según el texto bíblico aquí, esa imagen del terrenal, se refiere a nuestro cuerpo físico, el de ahora, ¿no? El de carne hecho de polvo. Y aquí hay algo importante que resalta el análisis de Martínez. Una imagen siempre implica algo físico, algo palpable, no es algo etéreo. Claro, tiene sentido. Una imagen es algo que se ve, que tiene forma. Exacto. Por lo tanto, la imagen del celestial, según el texto, pues también se referiría a un cuerpo físico. O sea, material pero de naturaleza celestial. Diferente. Muy interesante ese punto. Vale, pasemos al versículo 50, que este sí que genera, bastante debate a veces. Sí, este es clave. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. A ver, este versículo es fundamental y a menudo, como dices, se malinterpreta. Lo que el texto bíblico está diciendo aquí es muy específico. Cuando dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, se refiere a nuestra carne y sangre. Las actuales, las terrenales, vamos. O sea, las que se corrompen, las que envejecen y mueren. Eso es. Las que son corruptibles, las que se descomponen. No está diciendo para nada que los cuerpos resucitados, los celestiales, no tengan, carne o sustancia física. Y aquí es donde la distinción que hace el texto bíblico es crucial. Hay que repetirlo porque es la base. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Carnes terrenales y carnes celestiales. Sí, lo repito. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Y además, según el uso bíblico que analiza Tito Martínez, carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Las carnes terrenales, las nuestras ahora, están hechas del polvo de la tierra. Pero las carnes o cuerpos celestiales son de materia celestial. Y son gloriosas, incorruptibles y poderosas. Entendido. Entonces, la carne y sangre que no puede heredar el reino es la terrenal, la corruptible. Exactamente. No única carne celestial que por definición bíblica sería incorruptible. Por eso insisto, hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Y carne y cuerpo son lo mismo en la Biblia. Vale. Queda claro. El texto bíblico entonces habla de una transformación necesaria para ese cambio. Y eso nos lleva al versículo 51, ¿verdad? Justo. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está la palabra clave. Transformados. El texto habla de una transformación, no una simple reanimación o un volver a lo mismo. Y esta transformación será instantánea, según se desprende del contexto, cuando Cristo regrese. Se puede comparar, como sugiere el estudio de Martínez, con la propia resurrección de Jesús. ¿En qué sentido? Pues que Jesús resucitó con un cuerpo nuevo, celestial, transformado. No era el mismo cuerpo que murió, aunque pudiera, manifestar las heridas como señal. Era algo nuevo. Rechazando esa idea de, una especie de reanimación tipo zombie, como a veces se caricaturiza. Exacto. Por eso, si aplicamos esa lógica de la transformación que describe el texto, la idea de que los mártires, por ejemplo, resuciten con las heridas mortales, Claro, como un decapitado sin cabeza. pues resulta ilógica desde esta perspectiva bíblica. El cuerpo es transformado en algo nuevo, en algo glorioso, en algo incorruptible. No se conservan las limitaciones o daños de lo terrenal. Entendido. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos extraído de estos versículos, siguiendo el análisis que Tito Martínez hace del texto bíblico. Ajá. La resurrección implica recibir un cuerpo físico, sí, pero es una carne celestial, distinta a la nuestra. Eso es. Un cuerpo transformado, glorioso, incorruptible y poderoso. No es algo inmaterial, ni tampoco es el mismo cuerpo corruptible de antes, vuelto a la vida sin más. Precisamente. Y recordando siempre esa distinción fundamental del texto. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Y que carne y cuerpo son lo mismo en este contexto bíblico. Exactamente. Esa es la idea central que se deriva del texto. Pues muy revelador el análisis. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué implicaciones tiene para la esperanza cristiana entender la resurrección así? Es decir, no como una existencia etérea, sino como una transformación física real a un estado celestial, glorioso, incorruptible y poderoso.
¿Qué significa eso de resucitar con un cuerpo glorioso, según su lectura? Pues, para empezar, Tito Martínez es muy tajante. Rechaza de plano la idea de resucitar con las mismas heridas de la muerte. Sí, usa calificativos, bueno, bastante fuertes. Dice que es una idea estúpida y hasta diabólica. Argumenta que si Jesús hubiera, digamos, conservado sus heridas así, de forma inherente, parecería un zombi. Y eso para él es una blasfemia. Algo que enseñan, según sus palabras, falsos cristianos iglesieros. Claro. Entonces, ¿cuál es su explicación para las heridas que vio Tomás? Dice que las materializó, Temporalmente. solo para que Tomás pudiera verlas y creer. Se basa en ese pasaje claro. O sea, una manifestación puntual, no una característica permanente del cuerpo resucitado. Exactamente. Su conclusión es firme. Los cuerpos resucitados, los gloriosos, nunca conservan las heridas de la muerte terrenal. Entendido. No es por tanto el cuerpo viejo simplemente arreglado. ¿Cómo describe entonces esa nueva naturaleza? Pues justo ahí está la clave. El cuerpo resucitado, y aquí se apoya en Lucas 24:39, es tangible. Dice carne y huesos. Ajá. Pero ojo, no es el mismo cuerpo terrenal. Es algo radicalmente nuevo, transformado. Pero, espera, en 1 Corintios 15 se llama a Cristo espíritu vivificante. ¿Cómo encaja eso con carne y huesos? Buena pregunta. La lectura de Martínez es que no hay contradicción. Ese término espíritu vivificante describiría la naturaleza celestial de ese nuevo cuerpo, no que sea un espíritu sin cuerpo. Vale. Una naturaleza celestial que además puede manifestarse de distintas maneras, ¿no? Mencionaste algo de eso. Correcto. Martínez diferencia entre la manifestación gloriosa plena, ese resplandor que se describe en Apocalipsis, por ejemplo, visible en el cielo, Ya. y las apariciones que tuvo aquí en la tierra después de resucitar. En esas apariciones, esa gloria estaba como velada. Para que los discípulos pudieran interactuar con él, supongo. Eso interpreta Martínez. Y para él, eso demuestra que el cuerpo resucitado es de carne y huesos, sí, pero de una clase celestial, incorruptible. Y esto nos lleva a una idea que parece central en los textos que analiza Tito Martínez. La diferencia entre tipos de carne. Precisamente. Es un pilar de su argumentación. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Vale. Y recalca una y otra vez que carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Entiendo. ¿Y la diferencia cuál es? Las carnes terrenales, las nuestras ahora, están hechas del polvo. Son corruptibles, se degradan. Claro. En cambio, los cuerpos o carnes celestiales son de materia celestial y gloriosa, incorruptible y poderosa, son de otra categoría. Para explicar esta transformación, Tito Martínez recurre mucho a 1 Corintios 15. Vamos a leer los versículos 52 y 53 tal como él los presenta. Perfecto. Dice el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y el 53, que es clave. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La interpretación que hace Martínez de esto es, muy directa. La transformación es instantánea. Sí, en un abrir y cerrar de ojos. Y ocurre con la venida de Cristo, no cuando uno muere. Esto corruptible, nuestro cuerpo actual, terrenal, Ajá. tiene que vestirse de incorrupción, o sea, ser cambiado por un cuerpo nuevo, incorruptible, de carne celestial. Y esto mortal, que sería la persona entera, se viste de inmortalidad. Exacto. Y aquí, de nuevo, volvemos a la base. Hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. La resurrección, según esta visión, es precisamente recibir ese cuerpo celestial. Sí, insiste en que carne y cuerpo es lo mismo en este contexto bíblico. Y la diferencia es radical. Las carnes terrenales, del polvo, corruptibles. Las carnes o cuerpos celestiales, de materia celestial, gloriosa, incorruptible, poderosa. Y esta transformación además nos hace inmortales. Cita Lucas capítulo 20 para esto, ¿verdad? Leamos los versículos 35 y 36. Sí, dicen así. Versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y el 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Iguales a los ángeles en el sentido de no poder morir más. Justo. Refuerza esa idea de un cambio fundamental. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva que presenta Tito Martínez.
La resurrección no es una simple reanimación del cuerpo que teníamos. No, nada de eso. Es una transformación radical, instantánea, que nos da un cuerpo totalmente nuevo. Celestial, incorruptible, inmortal. De carne celestial, como él dice. Exacto. El núcleo del argumento de Martínez es esa diferencia, podríamos decir, ontológica, entre la materia terrenal y la celestial. La resurrección dota de una constitución física nueva, gloriosa, poderosa, apta para la eternidad. Una vez más, la clave es, hay carnes terrenales, corruptibles, del polvo. Y hay carnes celestiales, gloriosas, incorruptibles. La resurrección es pasar a tener este segundo tipo. Si hay diferentes tipos de gloria y potencialmente distintas carnes celestiales, ¿qué otras características podría tener esa materia celestial, más allá de ser incorruptible y poderosa? Abre la puerta a pensar en la naturaleza misma de esa nueva existencia. ¿Cómo describe la Biblia ese cuerpo post-resurrección? Vamos a mirar los textos para ver si hablan de algo, digamos, etéreo, o si se refieren a una fisicalidad distinta. De acuerdo, pues un punto de partida esencial parece ser Lucas, ¿verdad? El capítulo 24, versículo 39. ¿Nos recuerdas qué dice exactamente Jesús ahí? Claro. Según el texto bíblico, Jesús, para calmar a los discípulos que estaban asustados pensando que veían un espíritu, les dice esto. Voy a leerlo literalmente. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ajá. El énfasis aquí, según esta lectura, está clarísimo. Tenía carne y huesos, visibles y palpables. Carne y huesos. Eso suena muy terrenal, muy físico, ¿no? Pero claro, ¿cómo encaja eso con la idea de un cuerpo ya resucitado, glorificado? Ahí está el kit de la cuestión. Aquí es donde esta interpretación introduce una distinción que considera fundamental y argumenta que se basa en las Escrituras. La idea es que hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Ah, vale. Y es importante, según esta visión, entender que los términos carne y cuerpo se usan como sinónimos en este contexto bíblico. O sea, son intercambiables, cuerpos o carnes. Nuestra carne terrenal, la nuestra hecha del polvo, es una cosa. Pero las carnes o cuerpos celestiales serían de otra naturaleza, una naturaleza distinta. ¿Distinta en qué sentido? ¿Cómo se describe esa naturaleza celestial? Pues se describen como incorruptibles, es decir, que no se descomponen, no se corrompen. Ya. Y gloriosos. Esto implica un estado como radiante, lleno de poder, de majestad. Estarían hechos, según esta perspectiva, de una materia celestial, que no es la materia terrenal. Por eso se insiste, hay carnes terrenales y hay carnes celestiales. Pero volviendo a Lucas, Jesús dice, carne y huesos como veis que yo tengo. Si su cuerpo ya era celestial, incorruptible, ¿por qué lo presenta de esa manera tan aparentemente terrenal? Que Jesús, en ese momento específico, se estaba manifestando temporalmente de una forma que los discípulos pudieran entender, que pudieran percibir con sus sentidos. Ah, claro. Les mostró carne y huesos que ellos podían reconocer. ¿Para qué? Pues para probar su identidad, para que vieran que era Él y la realidad física de su resurrección. No estaría diciendo que los seres celestiales no tengan sustancia, sino que su sustancia celestial es diferente. Vale. Era como una adaptación a la percepción humana de ese momento. Vale, una manifestación adaptada. Lo pillo. Entonces, ¿tenemos alguna descripción en los textos de cómo sería esa forma celestial normal, por así decirlo, su estado glorificado? Precisamente. Para eso, la visión de Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1, se considera, clave. Describe a Cristo ya glorificado, en el cielo. Y la imagen es muy potente. ¿Qué es lo que ve Juan? ¿Cómo lo describe? Pues mira, Juan describe a alguien semejante a un hombre, pero con unos atributos asombrosos. Leo literalmente otra vez. Versículos 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a un hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Ostras! Ojos como llama de fuego, el rostro como el sol. Vaya descripción. Vamos, que eso no suena para nada a la carne y huesos que asociamos con la vida aquí en la Tierra. Es una imagen de poder, de luz, intensísima. Cuerpo glorioso y celestial en su estado natural, digamos, después de la resurrección. Es físico, ¿eh? Juan lo ve, de hecho, en los siguientes versículos Jesús le toca. Sí, sí. Pero su sustancia es radicalmente distinta. Es radiante, es poderosa, por eso se argumenta que la distinción es tan necesaria. Una cosa es la manifestación adaptada en Lucas, Entiendo. y otra la naturaleza real de ese cuerpo celestial que se describe en Apocalipsis. Se insiste mucho en esto. Las carnes o cuerpos celestiales son de materia celestial, gloriosa, incorruptible y poderosa. Resumiendo un poco esta línea de interpretación que hemos visto, el cuerpo resucitado es real, es tangible, pero está compuesto de una especie de carne celestial que es gloriosa. Podría manifestarse de forma que lo reconociéramos aquí en la Tierra, pero su estado fundamental, su naturaleza, es esa descrita en Apocalipsis. Y la clave de todo esto es esa diferencia de naturalezas, la terrenal y la celestial. Correcto. El punto central es esa dualidad que propone esta lectura bíblica. Carnes terrenales y carnes celestiales. Una diferencia que redefine la existencia física después de la resurrección, entendiendo cuerpo y carne como descriptores de la sustancia, ya sea de un tipo o del otro. Vale, pues creo que la perspectiva ha quedado bastante clara. Nos deja con una visión de la resurrección que no es puramente fantasmal, no, sino que implica una transformación a una corporalidad distinta, poderosa, incorruptible. Esa es la idea fundamental que presenta esta interpretación. Sí, una fisicalidad real, pero de un orden celestial. Y bueno, como reflexión final, si aceptamos esta idea de cuerpos celestiales que son físicos pero de una materia distinta, gloriosa, ¿cómo podría eso cambiar nuestra forma de entender otras narraciones de la Biblia? Pienso en ángeles o apariciones divinas que también interactúan físicamente con el mundo. Es una buena pregunta. Y para quienes quieran profundizar, este estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com, y también en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Sí, y el enlace directo a este estudio bíblico en concreto se encuentra en la descripción de este vídeo de YouTube para facilitar el acceso. Perfecto, pues ya saben, quien no esté suscrito a este canal, que lo haga ahora mismo. Es importante también compartir este vídeo en sus redes sociales, darle un like, un me gusta y activar la campanita para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo con estos análisis tan profundos. Pues sí, ha sido un placer analizar este tema. Hasta el siguiente análisis escrito por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta, sin ninguna duda, ya que este material bíblico de estudio es magistral y único en el mundo. Totalmente de acuerdo. Hasta entonces.